Lucas capítulo 18, verso 9, dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claro que el título que registra nuestras Biblias dice parábola del fariseo y el publicano. Bien podríamos ponerle como título a este sermón las obras y la gracia. Cuando terminé el domingo de predicar el mensaje, este domingo pasado, inmediatamente cuando llego a casa a la tarde, busco un papel y busco un lápiz y me vino el texto así que lo tengo reservado desde el domingo. Es raro que yo el mismo día que predico ya prepare comida para el próximo culto, pero bueno, no lo pude dejar escapar. Déjeme decirle que este relato a simple vista dice muchas verdades interesantes, pero es maravilloso todas las cosas que les podemos sacar de positivas. Déjeme decirle primero que presenta un caso de antagonismo. Para los que no estén muy familiarizados con este término, el antagonismo es la rivalidad en 2 partes, la oposición entre 2 partes. Y en este caso es un caso de antagonismo porque hay rivalidad y hay oposición de religión, de conductas, de estilos de vida. Y Jesús va a polarizar con un ejemplo de la vida cotidiana una verdad que quiere decir. Y deja sentado de que la oración devela la vida espiritual. Jesús podría haber marcado el calibre espiritual de estas 2 personas de algún otro modo, pero eligió develarlo detrás de la oración. Dije un antagonismo porque son 2 cosas opuestas que se levantan. Ambos eran judíos, ambos oraban al mismo Dios, ambos fueron al mismo templo. Pero déjeme hacer una especie de cuadro comparativo en su imaginación y en su mente, antes de escribir que era el fariseo y que era el publicano. Bueno, los fariseos tuvieron el origen en el período intertestamentario. Vio entre el Antiguo Testamento, Malaquías, y el Nuevo Testamento, Mateos, ahí hay un silencio de 400 años. Hubo muchas cosas que acontecieron en 400 años. Una de ellas es la aparición de la familia Macabeo, una familia judía, una familia que se resistía al poder político de turno. Hablo del año 156 a.C., cuando Julio César y Roma comienza a extender su imperio. Los macabeos se rebelaban contra ellos y contra Antíoco Epífanes, un griego que lo había dejado el reinado de Alejandro Magno. Es interesante la historia, pero los fariseos surgen como un poder político de resistencia. Y el poder político de resistencia tenía ingredientes altamente religiosos.
defendían su patriotismo, defendían con celo su creencia. No dejaban que la cultura los avasalle. Así que surgen los fariseos. Fariseo es una palabra que se le ha dado un término bastante despectivo, peyorativo. Decir a alguien fariseo es tratar a alguien de religioso, de fundamentalista. Pero fariseo en realidad nació con un buen origen. Se llama separatista. Significa separatista. Era alguien estricto y separado del fango del mundo. Se aislaban del resto de la sociedad para darse por entero a las cosas de Dios y mayormente al estudio de la ley del Antiguo Testamento, de la política religiosa. Y se cree que en el tiempo de Jesús había unos 6.000 fariseos. Personas altamente rigurosas consigo mismas. Pero llegaron a ser rechazados por su demasía en ser prejuiciosos, en juzgar a los demás, en creerse ellos mejores que otros. Pero déjeme hablarle un poquito del publicano, que por eso le llamé al mensaje antagonismo, porque son dos polos opuestos. El publicano también era judío, dijimos, pero como un judío nominal, era un empleado del Imperio Romano. Estaba rentado por el Imperio Romano. ¿Para qué? Para cobrar impuestos. Era recaudador de impuestos. Era la AFIP de nuestros días. Y era un impostor para los compatriotas. O sea, los judíos lo detestaban a los publicanos. ¿Por qué? Porque se habían vendido por unas pocas monedas a traicionar a su patria. Extorsionaban, estafaban, cobraban altos intereses, amenazaban a quienes no lo pagaban. Bueno, uno de los discípulos de Jesús fue publicano. Mateo, por sobrenombre Leví. Él era publicano, era recaudador de impuestos. No lo quería nadie. Estamos hablando de dos personas que, si bien eran del pueblo de Dios, eran rechazados cada uno por su oficio, por su esencia. Y Jesús va a utilizar estos dos personajes despectivos para la sociedad para dar un ejemplo espiritual. Y veamos los casos opuestos, en este caso de antagonismo religioso. Mire en el verso 11, por favor. El fariseo, puesto en pie, deténgase ahí. Jesús va a dar el ejemplo de la oración, Jesús va a dar el ejemplo de cómo se conducen a Dios, y el primer ejemplo que Jesús toma a la mano es el del fariseo, puesto en pie, o sea, su oración relucía derechos, su oración parece ser presentarse delante de Dios, y su oración ostentaba virtudes. No se presentaba con un rostro y un perfil bajo, con un rostro caído, mirando al suelo, con un sentido de reverencia, sino que puesto en pie, creyéndose superior. El hecho de ponerse en pie nos demanda o nos dice que relucía ostentación, relucía derechos. Ahora quiero que en esta misma comparación note el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, uno puesto de pie en la oración delante de Dios, y el otro, dice el texto, verso 13, estando lejos. O sea, su oración era hasta casi, permítame esta expresión, evasiva. Se sentía indigno, aún de mirar, dice la Biblia. Se sentía culposo, se sentía avergonzado.
Y aquí surge la pregunta, porque cuenta aquí el concepto de que cada uno tenemos de nosotros mismos. ¿Qué concepto tenemos cada uno de nosotros mismos? Es el concepto que también vamos a tener de Dios. ¿Sí? Este hombre tenía un concepto muy alto de sí mismo. Por eso digo, se creía con derechos. El otro tenía un concepto muy bajo. Realmente se veía por debajo del nivel espiritual que cualquier otro. Pero lo que veo en el segundo es la grandeza de Dios. Te pregunto en esta noche, antes de pasar a otro punto, para no dejar cabos sueltos, ¿cómo te apersonás? ¿Cómo te presentás ante Dios en oración? ¿Cuál es tu actitud espiritual para conducirte al eterno? No podemos decir siempre que lo de antes fue mejor. Hay una costumbre siempre de decir, bueno, antes era así, antes era de esta manera. Siempre parece ser que lo de antes era mejor y que lo de ahora o lo nuevo no sirve para nada. No quiero caer en eso. Pero me parece que la iglesia del presente ha perdido cierto respeto, ha perdido cierto temor, ha perdido cierta reverencia. Y no lo digo a modo de reto ni de nada, simplemente una observación para recuperar aquellas cosas que como creyentes, como cristianos, quizá hemos perdido, o quizá en el uso y en la costumbre, en la vorágine y en la rutina, va decayendo. ¿Me está entendiendo? Hay veces uno puede ser muy reverente, por poner un ejemplo nomás, para orar por los alimentos, y puede sostener la oración y el altar familiar, y puede por un prolongado tiempo mantener ese clima y esa atmósfera espiritual en la casa, pero dígame si no es verdad que con el tiempo es como que uno va bajando el nivel y va decayendo. ¿A cuánto les pasa? Siempre empezamos con un buen envión, empezamos con una impronta, pero parece ser que con el uso y con la rutina es como que siempre va decayendo. Decía el de al lado que no decaiga. Aquí tenemos los dos ejemplos. Uno puesto en pie orando, como reclamando algún derecho. El otro como necesitando de Dios. Déjeme pasar ahora al otro ejemplo. Por ejemplo, en el verso 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Nota esta expresión. Oraba consigo mismo. Y le importaba más escucharse él que el hecho de que Dios lo escuchara. En otras palabras, se complacía en sus propias palabras. Y quiero decirte en esta noche, utilizando este texto, que no es la verborragia lo que nos conduce a seducir a Dios. No, sino que es la actitud del corazón. No es nuestro palabrerío, no es todo lo que podamos ostentar en nuestro lenguaje, ni en nuestra fraseología, sino cómo está nuestro corazón. Y hay un ejemplo muy puntual en la Biblia que me vino a la memoria cuando estaba preparando este mensaje. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Primera de Samuel, es lo opuesto a este fariseo. Dice, mientras oraba Ana, la que fue luego mamá del profeta Samuel, oraba largamente delante de Jehová. Escuche. Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. La oración de Ana era... Estamos grabando, por favor. ¿Sí? Silencio. Ana oraba de esta manera. Cerraba sus ojos y apenas gesticulaba sus labios. No emitía un clamor desenfrenado, no decía nada impropio. Había un quebranto en su petición y en su corazón, la subestimación de no tener hijos, el complejo que representaba. Así que ella movía sus labios
Y este sacerdote, con poco discernimiento, viéndola desde lejos, decía, esta mujer está ebria, está borracha. Hace que ora, cree que está en la presencia de Dios, no se le escucha emitir ningún sonido, pero ella oraba en voz baja, con sus labios, con reverencia, con temor, con su corazón. Aquí está el mejor ejemplo de que no son nuestras palabras las que van a comprar a Dios, de que no es nuestra verborragia, no es nuestra sabiduría humana, no es nuestra capacidad terrenal. El otro día estábamos hablando de la oración en mi casa, y aprovecho ahora que no está presente, y yo le pregunté a mi hijo, ¿orás en inglés? Como está enseñando y está estudiando el profesor en inglés, y me dice, sí, y prefiero orar en inglés, porque al aprender un idioma me concentro en lo que estoy diciendo. Porque a veces cuando uno ora con el lenguaje conocido, la mente divaga y se va, y uno se pierde en la oración. ¿A cuánto le pasa? Llega un momento que uno dice cualquier cosa por el solo hecho de cumplir el momento de oración. En cambio, él dice, yo al tener que pensar lo que tengo que decirle en otro idioma, me concentro. Yo dije, qué interesante. Ahora pienso que no es lo que digamos, sino cómo lo decimos delante de Dios. Me llamó la atención el verso 11. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ahora, mire lo que él decía. Verso 11. Dios, te doy gracias. Y ya dijimos la impertinencia de este sujeto. Ya dijimos que era fariseo. Y la arrogancia manifiesta aparentaba motivos por los cuales gloriarse. Te doy gracias. Y quien empieza una oración así es porque se siente autocomplacido, ya satisfecho, ya como que no necesitaría nada más que agradecer. Mire el lado opuesto, el del publicano, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Me encantó. ¿Cómo decía el otro? Dios, te doy gracias. Soberbia manifiesta, ¿no? El otro ni hablaba, se golpeaba el pecho diciendo, uno autocomplacido, el otro bajo la convicción de pecado y reconociendo, y déjenme poner este término, la depravación total que como hombres llevamos ante Dios. Y como una suerte de autoflagelación, se castigaba su carne por su debilidad humana y por la carga seguramente que tendría de culpas. Y qué actitud penitente más preciosa. Y digo penitente, y también me gusta mucho esta expresión, porque eso es lo que somos, penitentes. Cuando vamos ante Dios, no hay un día en el que podamos levantar nuestros rostros al cielo y gloriarnos de que ese día no le hayamos fallado. No hay un día en lo que no se nos haya escapado un mal pensamiento. No hay un día en que hayamos tenido una actitud deshonrosa para con Dios o para con el prójimo. Hermanos queridos, déjenme decirles que por espiritual que seamos y por congregantes que seamos a la iglesia y por hábiles que seamos con la palabra, déjenme decirles que estamos bajo la naturaleza del publicano. Deberíamos golpearnos el pecho más seguido. Deberíamos tratar de tener temor de levantar los ojos al cielo ante un Dios tan santo y tan poderoso. Verso 11, quiero volver de nuevo con el fariseo. Lo tengo como chico para la escuela, ¿vio? Lo llevo, lo traigo. Verso 11. Te doy gracias, dijimos que ostentaba, porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres.
los otros los tenía en la lista negra de sus prejuicios. Ladrones, injustos, adúlteros, los califica por la acción del pecado. Fíjese el prejuicio que él tenía. No soy como ese. Y déjeme decirle que ya el hecho de decir no soy pecador te hace pecador. ¿Se entiende? Ya el hecho de ponerte por encima de los demás está bien, es cierto. Hay alguien que no puede conocer a Dios, hay alguien que puede estar enredado en el fango, en el pecado. Pero la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. No te olvides la condición en la cual vos también estuviste alguna vez. Decirle, a vos te estoy hablando. Pablo dice, en Gálatas capítulo 5, ironizando, vosotros que sois espirituales, le dice a los Gálatas, si alguno entre vosotros hubiera cometido pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la actitud y el concepto que debemos tener hacia el que cae, hacia el débil, hacia aquel que vez tras vez está tropezando y cayendo. Claro que sí. Judas dice, tened misericordia de otros, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Claro que hay gente la cual no debemos participar de sus obras. Ni siquiera, hay veces, quizá deberíamos llamarle hermanos, porque con su actitud niega la vocación que dice llevar. Pero hay que tenerles misericordia. El fariseo decía, gracias Dios, porque no soy como estos hombres. Qué bueno. Ahora, miren el verso 13, a mi pobre publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, este no dijo, Dios, gracias porque no soy como los otros hombres. Este dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dijo el otro? No soy pecador, lo cual lo hacía pecador. Este que dijo, soy pecador. Muchos autores y teólogos cristianos de antaño, de toda la historia de la Iglesia, discreparon sobre el capítulo 7 de Romanos, que lleva como título El pecado que mora en mí. Algunos debaten si Pablo en realidad lo escribió refiriéndose al hombre no regenerado, o sea, al hombre natural, o si Pablo se refirió a la naturaleza en general regenerada, en la cual también él era cristiano. No se sabe si lo escribió para los que no conocen a Cristo o lo escribió detallando su propia naturaleza cristiana, pero aún luchando con su carne. Yo me inclino a pensar, que Pablo hablaba de su propia experiencia como un cristiano regenerado y su lucha sin cuartel contra su propia carne. El hecho que seas cristiano, déjame decirte, no te exime. Todo lo contrario. El más santo es más consciente de su pecaminosidad. Cuanto más te acercas a la luz, más podés ver los detalles en tu vida. Me gusta la palabra que utiliza, sé propicio a mí, pecador. Y la palabra sé propicio o propiciar, muchos la traducen como favor, pero la raíz hebrea es prope, significaba cubrir. Se utilizaba para la plancha
de oro que se ponía arriba del arca del pacto en el tabernáculo, el propiciatorio, allí donde se derramaba la sangre el día de la expiación, y Dios ese día perdonaba los pecados del pueblo. Propiciación, cubierta. En otras palabras, lo que este publicano, con muy poca teología y con muy poca verborragia religiosa, pero con una palabra, barrió con toda la ostentosidad del fariseo. Él le dijo: sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, hermanos queridos que me estás escuchando en esta noche, le está diciendo: cubre, Dios, mi pecado. El otro dijo: no soy como los demás pecadores. Algunos detalles más, verso 12. Perdón, 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y seguramente Jesús en su parábola habrá seguido dando detalles de todo lo que el fariseo hacía. Es que el fariseo lo hacía. Cuando Pablo, en el libro de Filipenses, va a describir su antigua vida, y en el libro de Gálatas también, él dice: son hebreos, yo más, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso, irreprensible, estudió en las mejores escuelas rabínicas de aquel entonces, en Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, un maestro reconocidísimo. Sin embargo, él dice: todo eso lo tengo por basura. Pablo ayunaba, oraba, diezmaba. Sin embargo, él se consideró en el libro de Timoteo el primero de los pecadores. Ahora, note usted, porque a lo mejor va a pensar mal de lo que estoy diciendo. ¿Estaba mal ayunar? No. ¿Estaba mal diezmar? No, porque la Biblia manda todas estas cosas. El tema, ¿sabe cuál es? Que él se comparaba con los otros, creyéndose más justo por lo que hacía, por las obras, por los méritos, por las penitencias. Y todo eso en la sumativa da igual orgullo propio. Siempre cito a este autor porque me gusta mucho. Charles Spurgeon decía: es más fácil cruzar el Atlántico en un barco de papel que entrar al cielo por las obras. Y yo lo de las obras ya lo sé, por la Iglesia Católica. Porque de niño fui católico, tomé la comunión, la confirmación, y luego asistí por mucho tiempo a un colegio salesiano de Don Bosco, en la ciudad de Curuzucoatía, Corrientes. Era la iglesia del pueblo. Y allí íbamos todos los niños a pasar todo el fin de semana. Y el padre Mario nos enseñaba todas las oraciones y los credos y todas esas cosas. Llegué a escalar en el ministerio católico hasta Monaguillo. Entonces yo sé lo que son querer agradar a Dios con las obras. O creer que porque recé tanto o hice tanto, ahora Dios me mira con otros ojos diferentes. Quiero decirle que las obras son como trapo de inmundicia, dice Isaías, no sirven para nada. Todo lo que hacía el fariseo estaba bien, pero no servía de nada si esa era su confianza en sí mismo. ¿Qué le garantizaba no caer mañana? ¿A dónde iba a quedar entonces su justicia ante Dios? ¿Dónde iban a quedar sus obras? No vivía la gracia, él vivía su propia justicia externa.
¿Cómo estaría el corazón del fariseo? Bueno, queda revelado en la palabra, en la oración de él. Se creía superior a los otros hombres y todo lo que dijimos antes. Ahora, el verso 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uno se había justificado a sí mismo, el fariseo. Ya estaba justificándose él. Estaba tapando él con obras su pecaminosidad. No necesitaba el favor de Dios, y él ya lo hacía todo. En cambio el otro, desprovisto de obras, desprovisto de méritos religiosos, lo único que le quedaba era confiar en la soberanía de Dios, confiar en la gracia de Dios, confiar en el perdón de Dios. Me duele tanto cuando hay algunos cristianos que encuentro en la vida y se han enfriado en las cosas de Dios. Las han dejado, las han postergado, se han entibiado, ya no tienen el mismo interés, ya no tienen la misma pasión, ya no los motiva tener un encuentro con Dios. Y cuando uno pregunta el por qué, la respuesta es, y porque siempre vuelvo a caer y siempre le vuelvo a fallar a Dios. Y no quiero ser hipócrita con Dios y para ir y tener una vida que no, para eso me quedo como estoy. Entonces yo ahí me doy cuenta del porqué de este relato. Ellos confían más en los méritos que puedan hacer por su propia fuerza que descansar en la gracia de Dios. Proverbios ya tenía una visión neotestamentaria cuando dice 70 veces cae el justo, mas 70 veces Dios lo levantará. A ver, hermanos queridos, ninguno de los que estamos aquí califica por lo que somos o por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios. Si hay alguien aquí que cree que por orar más, o por leer más la Biblia, o por diezmar más, o por hacer obras de caridad, se va a ganar el favor de Dios, quiero decirle que no. Recuerde lo que dijo Spurgeon, es más fácil que usar el Atlántico con un barco de papel que entrar al cielo por las obras. Claro que la gracia tampoco es, como dice Pablo en el libro de Gálatas, motivo para darle rienda suelta al pecado y decir, bueno, si Dios tiene gracia, y bueno, hagamos el antojo del corazón, total Dios me va a volver a perdonar. No, eso ya sería presuntuoso, eso sería tentar a Dios. Dios conoce tu área vulnerable, Dios conoce tu debilidad, Dios sabe cuando realmente te duele el haberle fallado a Dios. Como dije en alguna oportunidad, el gran problema es que muchos cristianos no luchan contra su propio pecado, sino que lo domestican, lo amansan, conviven con él. Luche con los hábitos, luche con su propia pecaminosidad, confróntese a sí mismo, enójese con aquello que usted sabe que le desagrada a Dios. Porque todo aquello que usted no confronte en su vida de pecado, Satanás lo tomará como aliado y desde adentro suyo, a modo de subversión, utilizará esa debilidad para ponerlo a usted en contra de Dios. ¿Me está entendiendo? Confíe en la gracia. Me gusta la oración del publicano. No estaba mal lo que hacía el fariseo, no. Ayunaba, oraba, diezmaba, está bien, pero las obras son el fruto de la gracia. No, las obras van a comprar el favor de Dios. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho con dolor, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este descendió justificado antes que el otro a su casa. Mientras que el publicano dormía en paz, en su almohada, en los brazos de Dios, el otro tenía que seguir preocupado qué cosa hacer para seguir agradando a Dios. No tenemos que hacer nada. Tenemos que abandonarnos en Dios. ¿Cuántos quieren abandonarse en Dios? ¿Cuántos creen que por sí mismos no pueden llevar adelante la vida cristiana? Claro que no. Todos los días tenemos que ir al Salvador. Todos los días tenemos que ir a la cruz. Y esto es lo maravilloso, que hay una dependencia de Dios. Y que si no fuera por Él, no podríamos estar aquí.